Bienvenidos a On the Record, el nuevo programa de entrevistas de I24 Noticias en inglés. Cada semana conversaré con expertos y tomadores de decisiones de Israel y la región sobre temas centrales del Medio Oriente. Es un honor presentar a mi invitado de esta noche, James Jeffrey. Jeffrey sirvió como diplomático de carrera de Estados Unidos durante 4 décadas, desempeñándose en el Medio Oriente bajo 3 presidentes, George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump. Entre sus cargos más importantes estuvieron embajador en Turquía, embajador en Irak y enviado especial a Siria. Jeffrey también es investigador visitante en el Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente y es miembro de la Junta Asesora Externa de la CIA. Ex embajador James Jeffrey, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por invitarme, Ariel. Es un gusto hablar con amigos en Israel y en todo el mundo. Bueno, es un gusto considerarte un amigo. Mira, en tu libro publicado recientemente, Crisis en Medio Oriente, Diplomacia Expedicionaria con los equipos de Bush, Obama y Trump, describes una carrera ilustre como diplomático después de tu servicio militar en Vietnam, desde tu asignación en Alemania durante la caída del muro de Berlín, desde consolidar los acuerdos de Dayton para Bosnia hasta ayudar a los iraquíes a reconstruir su país después de la caída de Saddam Hussein. Entonces, ¿qué dirías que hace que Medio Oriente sea único en comparación con todas las demás regiones? Esa es una pregunta muy importante, sobre todo para quienes viven en Medio Oriente. En 80 años veremos cómo lo maneja la administración de Trump, pero durante los últimos 80 años Estados Unidos ha tenido como su principal objetivo de política exterior y de seguridad actuar a través de la seguridad colectiva para evitar que la isla central euroasiática del mundo caiga en manos de potencias hostiles o de una sola potencia. Y lo hicimos en 3 frentes distintos: el Pacífico Occidental, Europa Occidental y el Medio Oriente. En los 3 básicamente hemos tenido éxito. Pero en muchos sentidos los problemas del Medio Oriente no son tanto amenazas externas, aunque sí las ha habido. La guerra de Yom Kippur involucró la participación rusa, como describí en mi libro, y la invasión a Afganistán fue otro ejemplo. La mayoría de los problemas en el Medio Oriente surgen de la región y de sus grupos étnicos y religiosos, de la forma en que se establecieron las fronteras, la manera en que los países ven a otros países, el extremismo, el terrorismo y la fricción entre varios estados-nación. No tenemos ese mismo nivel de conflicto interno ni en Asia Oriental ni en Europa Occidental. Por lo tanto, nuestro enfoque en ambas áreas ha sido contener al gran otro, Rusia o la Unión Soviética, en Europa y China en Asia Oriental, en el Medio Oriente. La mayor parte del tiempo nos enfocamos en tratar de calmar la situación, porque si la situación se sale de control, entonces las potencias agresivas, ya sea la Unión Soviética antes, Rusia o China hoy en día, Irán puede aprovechar la debilidad y avanzar en la región, como ocurrió en el creciente chií en los últimos 20 años. Así que enfoquémonos específicamente en uno de los vecinos de Irán, que es Irak, donde serviste como embajador. Actualmente estamos viendo que Bagdad juega en ambos bandos, por así decirlo, alineándose en gran medida con Irán, pero también manteniendo relaciones cordiales con Occidente. ¿Cree que Irak puede ser visto como un socio constructivo de Washington a pesar de la fuerte influencia iraní? Socioconstructivo es un término que trato de no usar con demasiada frecuencia, porque todos los países siguen sus propios intereses nacionales, a menos que estén bajo el control de otros países. Por ejemplo, Líbano no puede hoy, como saben los israelíes, seguir sus propios intereses nacionales debido al control que tiene Irán o Hezbolá. Irak no está en la misma situación. Afortunadamente tiene considerable influencia iraní. Disculpa, pero Irak
sigue siendo un país independiente e importante. Es uno de los mayores productores de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y tiene muchas minorías étnicas y religiosas. Y por lo tanto, no creemos o no creo que el gobierno de Estados Unidos lo crea y no creo que siga el camino que tomó Líbano. Esto requiere la participación de los estados árabes, la comunidad internacional y Washington para equilibrar la fuerte presencia iraní. Pero, embajador Jeffrey, veamos un incidente reciente que ocurrió en Irak para entender mejor su alineación. Incluyeron por error a Hezbollah libanés y a los hutíes en Yemen en su lista de organizaciones terroristas designadas en Irak, y luego rápidamente se apresuraron a eliminarlos. El primer ministro iraquí, Mohamed Soudani, ordenó una investigación inmediata y esto fue visto como una gran vergüenza para Bagdad. Y creo que lo que mejor podemos sacar de este incidente es que realmente muestra dónde está su lealtad, lo que podría verse más cercano a Irán que a Washington. ¿Cómo interpretas la situación actual? Bueno, lo interpreto como algo interesante porque estos tipos lograron entrar en la lista, en la cual por supuesto merecen estar desde el principio. Y yo lo tomo como una buena señal, pero claro, ellos lo quitarían. Ese tipo de cosas fáciles siempre hará que Irak se incline hacia Irán porque no es particularmente difícil sacar países o grupos terroristas de una lista de terroristas. Lo importante es, están invitando a empresas petroleras estadounidenses y de otros países occidentales para tratar de reducir su dependencia del gas y la electricidad iraníes. Y la respuesta es sí. Están permitiendo que los kurdos, mediante un acuerdo realizado hace un par de meses, exporten petróleo de importancia crítica para la región del Kurdistán a través de Turquía. Sí, están manteniendo a las tropas estadounidenses. Creemos que sí, y eso es muy importante. Entonces, en cuanto a eso, el pueblo iraquí eligió un parlamento que, aunque hay fuerzas fuertemente proiraníes en el nuevo parlamento, también hay muchos otros que se oponen a Irán. Así que creo que describiría la situación de la siguiente manera. Irak sigue estando en juego de una manera que Líbano, tristemente, no es interesante. Creo que quizás los resultados de estas últimas elecciones indicarían un fortalecimiento del poder de los elementos proiraníes. Pero mencionaste el despliegue de tropas estadounidenses en Irak y se espera que Estados Unidos retire sus fuerzas de Irak para septiembre del próximo año. ¿Es esta la decisión correcta considerando las complejidades de un país como Irak? Cuando tenemos decenas o cientos de miles de tropas luchando en una guerra durante 20 años sin ningún éxito real, como en Afganistán, la retirada tiene sentido. Sin embargo, en términos generales, ya sea en Corea, a lo largo del paralelo 38 en Berlín, durante toda la Guerra Fría, en el Sinaí o hoy en Irak, las tropas estadounidenses son un factor importante para la seguridad y la estabilidad. Tenemos solo un pequeño número allí, no es muy costoso. No sufrimos bajas en Irak y espero que las tropas sigan allí. Y sí tenemos conversaciones con el gobierno iraquí sobre lo que sigue. Ahora, como señalaste, las elecciones, aunque reflejaron el deseo de muchos iraquíes, yo diría que de la mayoría, de no convertirse en un estado vasallo de Irán. De hecho, los resultados de las elecciones y la composición del Parlamento indican eso. Podríamos tener un gobierno más proiraní la próxima vez que el que tuvimos bajo el señor al-Sudani, pero esperemos y veamos. E incluso un gobierno proiraní es muy cuidadoso de no irritar a los Estados Unidos si no es necesario. La razón es que muchos iraquíes ven a los Estados Unidos como un contrapeso a Irán y ellos quieren eso. Mira, no sé cuánto podrán ser un contrapeso a Irán si realmente forman un parlamento más proiraní con la retirada de las fuerzas estadounidenses. Pero como dices, Mo, será muy interesante ver cómo se desarrolla el próximo año en Irak. Quiero pasar a Siria. En una entrevista reciente, criticaste las acciones militares de Israel en Siria diciendo, cito, no está claro qué intenta hacer Israel en Siria. Y advertiste que la política actual de Israel corre el riesgo de desestabilizar la región. ¿A qué te refieres con eso?
A lo que me refiero con eso es que al observar los últimos 2 años, comenzando con un horrible ataque terrorista contra el Estado de Israel que tenía como objetivo, sabemos esto por lo que han dicho los líderes de Hamas, que intentaron derribar al país, pero afortunadamente no lo lograron. La reacción israelí, apoyada en ocasiones por Estados Unidos, por estados árabes en la andanada de misiles contra Israel, con Turquía y el pueblo sirio en Siria juntos, ha cambiado el Medio Oriente. La marcha de Irán durante 20 años por la región ha sido en gran parte, no completamente, pero en gran parte revertida. Y eso representa una victoria, ante todo, para el pueblo israelí y las fuerzas israelíes, pero también una victoria para la gente de la región Siria. Suponiendo que Gaza permanezca en la fase 1 o en la fase 2 de manera permanente, Siria es ahora la mayor incógnita en todo ese arco chiita. Los iraníes y sus aliados, Hezbollah y otras facciones proiraníes de Irak, incluso de Afganistán, ya se han ido todos. Y ahora tenemos una oportunidad que Estados Unidos, la comunidad internacional, los estados árabes y Europa han aprovechado para intentar trabajar con este nuevo gobierno, porque no tenemos otro gobierno con el cual trabajar para asegurar que pueda estabilizar el país y mantener fuera a los iraníes y sus aliados y mantener controlado al Estado Islámico, que acaba de lanzar un ataque contra nuestras tropas. Ahora no está garantizado que eso vaya a suceder, pero parece ser el mejor curso de acción que tenemos por delante. Estados Unidos, Israel, o al menos muchos en Israel, y yo estuve en Israel hace algunos meses y hablé con personas que pensaban diferente. Cree que al-Shara, como exmiembro de Al-Qaeda, no es de fiar y que quizás lo mejor sea que Siria permanezca débil y que se apoye a los distintos grupos minoritarios, es decir, a los drusos y a los kurdos. Mi problema con eso es que así fue como llegamos a la guerra civil de casi 13 años, desde 2011 hasta 2024. Y eso creó enormes amenazas para todos los países de la región, al menos los cercanos a Siria, Jordania, Israel, Turquía, Irak e incluso Líbano. Entre refugiados, drogas, terroristas, misiles iraníes, Partido de los Trabajadores de Kurdistán, lo que sea. Había una amenaza desde Siria, pero ahora ya no es así. Mantengámoslo de esa forma. Entonces, básicamente, una Siria estable es un Medio Oriente estable, en tu opinión ahora, como mencionaste. El ataque mortal contra las tropas estadounidenses en Palmira hace un par de semanas mató a 2 soldados y a un traductor. Si estuvieras en un papel de asesor para la actual administración de Trump sobre Siria, ¿qué recomendarías? No solo a la luz del incidente en Palmira, pero obviamente eso está en el fondo de la mente. Primero que nada, decirle al gobierno sirio que necesitamos una investigación seria y absolutamente exhaustiva de cómo ese operativo de Estado Islámico de Irak y Siria logró infiltrarse en las fuerzas de seguridad sirias y por qué pudo quedarse cuando, según informes del gobierno sirio, ya tenían dudas sobre él. Eso es lo primero. Lo segundo es que, para ser honesto, no sé por qué había tropas de la Guardia Nacional, ni siquiera tropas del ejército regular en Palmira que conocí en mi época. Y eso no ha cambiado. Es la zona más peligrosa de Siria porque ahí está el centro de lo que queda del califato del Estado Islámico de Irak, y Siria, esa es una zona muy, muy peligrosa. Normalmente operamos ahí solo con estas incursiones de fuerzas especiales de élite, y de nuevo no sé por qué nuestras tropas estaban ahí. Así que trataría de averiguar cuál era el propósito de eso, porque obviamente no salió bien. Pero seguir dándole al régimen de la administración Shara, algunos dirían, el beneficio de la duda y todas las condiciones para que tenga éxito en el futuro. Básicamente, continuar con la política actual de, por ejemplo, eliminar las sanciones César. Bueno, las sanciones César ya han sido eliminadas por la firma del presidente Trump. Sí, o sea, el camino hacia la perdición, especialmente en Medio Oriente, es dejar que un solo incidente cambie toda tu política general, a menos que haya muy buenas razones. El problema es que, como sabes, dado donde estás, es un lugar muy violento. Todos tienen armas, todos tienen acceso a explosivos. Bueno, no todos.
pero demasiados tienen acceso a ideologías extremistas, conexiones terroristas y el deseo de matar. Así que tuvimos este incidente, veamos si hay otros. Tuvimos dos incidentes al principio, uno en el sur en Soweta con los drusos y otro en el oeste con la minoría alawita. Lo que hemos observado es si ha habido un segundo incidente, si ha habido un esfuerzo por investigar lo que pasó, si ha habido algún intento de rendición de cuentas. No es nada como lo que esperaríamos, pero sin duda es más de lo que normalmente veíamos en Medio Oriente y ciertamente del régimen de Assad. Así que creo que hay un sentimiento general de que todavía deberíamos darles una oportunidad a estos tipos. No todos están de acuerdo en eso, pero creo que hay un consenso general. Sí. Interesante. Ahora quiero pasar a Turquía porque hoy en día hay una línea directa entre Siria y Turquía. Estuviste destinado 4 veces en Turquía, lo que incluyó numerosas reuniones con el presidente Erdogan. Ahora en tu libro escribes, cito, te guste o no, Erdogan se ha convertido en uno de los líderes internacionales más poderosos del siglo XXI. También lo describes como, cito, un amigo defectuoso, una designación que también diste a Israel, Egipto y los sauditas. Entonces, ¿qué está tratando de lograr Erdogan? Primero que nada, está tratando de ser reelegido, lo cual será un poco complicado porque su segundo mandato debería ser su último mandato. Pero Erdogan es un político en un país democrático. Yo dudaría en decir que Erdogan es un político democrático. Creo que tiene puntos de vista más autoritarios, pero entiende perfectamente que está en un país democrático y no tiene ninguna intención de cambiar los valores democráticos fundamentales de Turquía porque el pueblo turco cree firmemente en ellos. Cuando avanza en esa dirección siempre hay una fuerte reacción, eso es lo principal. La segunda cosa que quiere es una reconciliación histórica con la población kurda y ya está avanzando en esto gracias a la ayuda de Abdullah Öcalan, el comandante del Partido de los Trabajadores de Kurdistán desde hace mucho tiempo, quien, gracias a la acción turca y estadounidense, ahora está en una prisión en Turquía. Así que eso es lo segundo que quiere. Lo tercero que quiere es, y esto es interesante, estuve en Turquía y lo escuché más fuerte de lo habitual. Quieren ver que se mantenga el actual control sobre Irán, no quieren ver que Irán se reconstruya. Es de nuevo la media luna chiita que impactó directamente a 3 países al sur, Irak, Siria y Líbano. Eso es lo tercero que quiere. Lo cuarto que quiere es una paz en Ucrania que mantenga a Ucrania estable, libre y capaz de defenderse a sí misma. En el Mar Negro, que ahora domina Turquía, no Rusia. Esa es su agenda y es muy grande incluso para un país grande. Mencionaste el intento de mantener a Irán a raya, pero en términos de retórica, parecería que tiene un objetivo mucho más grande apuntando a Israel. Obviamente estamos hablando de Erdogan, ¿entiendes? Dada esta retórica escalatoria continua por parte de Erdogan contra Israel, ¿entiendes las reservas de Israel para incluir tropas turcas en la Fuerza Internacional de Estabilización de Gaza o incluso a lo largo de su frontera en Siria? Claro que sí. Entiendo por qué Turquía quiere hacerlo, porque ha jugado posiblemente el papel más importante más allá de Donald Trump en llevar a Hamas hasta cierto punto. Llevamos a Hamas hasta ahí, seguro, pero la retórica, y es despreciable, sí involucra a Gaza y sí involucra de nuevo, a diferencia de los otros estados de la región donde hay emociones muy fuertes sobre Gaza, y Turquía es una democracia. Y Erdogan, incluso si él mismo no se sintiera así, tendría que responder a eso que está enfocado en Gaza. Le mencioné eso a los turcos y les dije, miren, miren cómo están siendo percibidos en Israel. ¿Alguien puede señalar alguna crítica que hayamos hecho sobre lo que Israel le hace a Hezbollah? Y hasta donde yo sé, no ha habido mucha. Están muy preocupados por Gaza debido a los vínculos de larga data con Hamas, vínculos de larga data con la situación en Gaza. Como todo israelí, ¿recuerdas el incidente del Mavi Mármara en 2010? Por otro lado, han dicho repetidamente, no vemos ninguna estrategia
no tensión, sino algún choque estratégico con Israel. Básicamente tenemos objetivos similares, que es mantener nuestra relación con Estados Unidos, trabajar con los estados árabes de la región y mantener a Irán en su lugar ahora más contenido y reaccionar contra el terrorismo. Nadie con quien he hablado, incluyendo a Erdogan en septiembre, lo ve así. No ven a Israel como una amenaza y no se ven a sí mismos como una amenaza para Israel. Pero de nuevo están muy preocupados por la situación en Gaza y están muy preocupados por lo que Israel está haciendo en Siria porque lo ven como algo que desestabiliza al gobierno de Al-Shara. Y la pregunta que hacen los turcos y otros es, ¿qué harán para reemplazarlo? No intentaron esto en Líbano de 1982 a 2000, no resultó bien. Entonces, ¿por qué cree que va a funcionar en un país mucho más grande con todo el resto de Medio Oriente, Turquía y Estados Unidos? Animando a este tipo, ¿no entendemos esto? Sí, creo que es muy interesante que a pesar de la retórica realmente descarada que sale de Turquía contra Israel, Turquía fue el único país en Medio Oriente, además de los Emiratos Árabes Unidos, que condenó la masacre de Bandai Beach, llamándola un ataque contra judíos. O en una ceremonia de Hanukkah, eso hay que considerarlo. Quiero seguir adelante. Y también han mantenido el flujo de petróleo a Siria a través de Turquía hacia Israel. Sí, así que hay un juego multifacético que Erdogan está jugando aquí. Pasemos a la última parte del programa, preguntas rápidas. Te voy a mostrar 3 imágenes y brevemente, si puedes, dime lo primero que se te venga a la mente. Así que vamos a ver la primera imagen. Este es el embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial para Siria, Thomas Barrick. Es un muy buen negociador, es un tipo sólido. Tiene los dos requisitos principales para tener éxito. Uno, es el heredero de Donald Trump y dos, ha tenido toda una vida de experiencia negociando, incluyendo negociaciones en esta área. Muy bien, pasemos a la segunda imagen. Este es el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff. Creo que ha hecho un gran trabajo. Lo primero que me impresionó de él fue cómo trabajó con la administración saliente de Biden como un equipo, con Brett McGurk trabajando en el alto al fuego en Gaza, y no habríamos visto que ese alto al fuego se lograra sin su participación. También ha estado activo en otras áreas. Él estuvo detrás de este último acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia. No puedo enfatizar lo importante que es, porque si se implementa completamente, pondrá a Estados Unidos en el terreno, al menos de manera comercial y política, en el Cáucaso, y mantendrá fuera a Rusia e Irán. Y claro, él participa en las negociaciones de Ucrania, creo que es posible. Sin duda, fue más criticado por sus opiniones sobre Ucrania. Muchos piensan que es muy prorruso más que por sus acciones en Medio Oriente, pero es un negociador duro, aunque ya han existido negociadores estadounidenses duros antes. Es un tipo directo como Barack, con mucha experiencia negociando, y ahora tiene a Donald Trump aquí. Quiero pasar a la última imagen. Estos son los expresidentes de Estados Unidos: George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump. 3 presidentes que sirvieron bajo los 3 en el servicio fúnebre estatal para el expresidente Jimmy Carter en enero de este año. Primero, los tres quieren hacer lo correcto para Estados Unidos y lo correcto para todos nuestros socios y aliados en todo el mundo. Son muy conscientes de la responsabilidad que tienen sobre sus hombros. Cuando realmente los escuchas hablar o, en otros casos, lees lo que dicen, los informes de las discusiones, puedes ver cómo, al igual que nosotros, ellos cuestionan. A veces se sienten inseguros, pero al final del día todos saben que Harry Truman dijo, la responsabilidad termina aquí. Fue un placer servirles. James Jeffrey. Podríamos continuar con esto por mucho más tiempo, pero desafortunadamente eso es todo el tiempo que tenemos esta semana.
quiero agradecerle de nuevo, ex embajador James Jeffrey, por su tiempo y sus interesantes perspectivas. Por favor, acompáñenos de nuevo la próxima semana. Aquí en On the Record puede encontrar el episodio de hoy y todos los programas anteriores en YouTube y Spotify. Gracias por vernos.